Algo de lo que estoy totalmente convencido es que Dios quiere que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo tengamos una vida de fe fuerte. Me sorprende mucho la historia que se encuentra en Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 27. Te la quiero leer. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. Me impresiona la fe de estos 2 ciegos, ¿no? Que al ver a Jesús pasar, le gritan, ¿no? Hijo de David, ten compasión en nosotros, ¿no? Y gritan no esperando, o sea, no importando lo que la gente pueda decir, sino su fe los mueve a buscar a Jesús. Pero también me impresionan las palabras que Jesús les dice cuando toca sus ojos: que se haga con ustedes conforme a su fe. Algo que debemos entender entonces es que la fe va a activar muchas de las cosas en nuestra vida. Jesús ha prometido paz y la fe es el medio en el cual Jesús va a activar, por ejemplo, la paz en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias. Jesús nos ha prometido también y nos ha dicho que Él puede sanar a las enfermedades físicas, y también un medio para que Él obre de manera milagrosa, como con estos 2 ciegos, es nuestra fe. Debemos entender entonces que la fe activa muchas de las cosas que nosotros estamos anhelando y esperando. Por eso es que Dios quiere que construyamos una vida de fe fuerte, firme. ¿Qué responderías tú a la pregunta que Jesús hizo a estos ciegos? Él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Y ellos respondieron: sí, Señor, con firmeza, con certeza, con fe. ¿Qué responderías tú si Jesús hoy te respondiera: ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo transformar tu matrimonio? ¿Crees que puedo darle sentido a tu vida? ¿Crees que puedo cambiar tu tristeza, tu dolor por gozo? Yo espero que podamos todos responder como lo hicieron estos ciegos. Sí, Señor. Quiero darte 3 ejemplos de qué es fe, y los encontramos en Hebreos 11. En Hebreos 11 podemos encontrar más cosas acerca de la fe, pero quiero darte solo 3 cosas que encontramos acerca de la fe. En Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe es creer cuando no vemos. Tal vez tú estás esperando una respuesta de Dios que aún no ves. La fe es mantenernos. La fe es creer aunque no vemos inmediatamente la respuesta que estamos esperando. Algo que tenemos que también tener claro es que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero la respuesta de Dios puede ser diversa. Entonces, aunque no veamos la respuesta como nosotros la queramos totalmente, debemos mantenernos firmes en la fe, porque la fe es la garantía de esperar lo mejor de Dios. Y algo que tenemos que tener también claro es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Fe entonces es creer aunque no veamos los resultados de manera inmediata. Otra cosa también que nos dice Hebreos es que fe es obedecer aun cuando no entendemos muchas de las cosas. Y nos lo da en el ejemplo de Noé. Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Estoy seguro y convencido que Noé no entendía muchas de las cosas que iban a pasar, pero fue por la fe que él obedeció aun cuando no entendiera muchas de las cosas que sucederían. Y sabes que a veces Dios nos pide cosas que tal vez no entendemos en ese momento, pero tenemos que obedecer. Algo importante que te quiero decir es que cuando obedecemos a medias o cuando no obedecemos inmediatamente, en realidad lo que estamos haciendo es desobedecer. Fe es hacer lo que hizo Noé. Aun cuando no comprendemos muchas cosas, hacer aquello que Dios nos ha dicho. Va a haber momentos en los cuales la misma Escritura te va a pedir que hagas cosas que a lo mejor no entiendes, pero la fe es obedecer. Una tercera cosa que nos dice Hebreos acerca de la fe es que fe es persistir
cuando aún queremos darnos por vencido. Fe es persistir cuando tú quieres darte por vencido. Y nos da el ejemplo de Moisés. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés sabía que las cosas no iban a ser sencillas y seguramente a lo mejor pasó por su cabeza el darse por vencido. El miedo muchas veces nos paraliza. La incertidumbre también nos paraliza. El no saber qué va a suceder en el futuro muchas veces nos paraliza. Pero la fe nos ayuda a persistir, aun cuando nos queremos dar por vencido. Tú tal vez has estado esperando algo por días, por meses, a lo mejor por años, a lo mejor incluso has orado, has ayunado por eso y no has visto la respuesta y te quieres dar por vencido. Pero Dios te está diciendo que persistas, que te mantengas, aún en medio de esa incertidumbre, ¿no? La fe es persistir aún cuando queremos darnos por vencido. Entonces estas tres cosas tenemos que activarlas en nuestra vida. Creer aún cuando no vemos las cosas, obedecer aún cuando no entendemos todas las cosas, persistir, mantenernos constantes aún cuando queremos darnos por vencidos. Eso es fe. Y esa es la fe que tenían estos dos ciegos. Gritaban, se mantenían hasta que Jesús los escuchó. Quiero decirte dos medios por los cuales Dios quiere que construyamos una vida de fe fuerte y firme. El primer medio es por medio de su palabra, por medio de la Escritura. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la fe viene cuando escuchamos la palabra, que la fe viene cuando meditamos por la palabra. Yo te invito a que cada día tú puedas abrir tu escritura, que cada día tú puedas tener un devocional ahí a solas con Dios, pero también te invito a que puedas tener un devocional con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus papás. Eso va a ayudar a que su fe se afirme, a que su fe se desarrolle, a que su fe crezca, a que su fe pueda, como ya dijimos, creer aunque no veamos las cosas, obedecer aunque no entendamos, persistir aún en medio de las tribulaciones. La Escritura nos ayuda a mantenernos. Te invito también a que aprendas versículos de la Escritura, a que memorices versículos de la Escritura. Te van a ayudar en aquellos momentos en los cuales puede haber dudas o titubeos o miedos. La fe, entonces dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se desarrolla cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros la atesoramos en nuestros corazones. Otra manera, que a lo mejor no nos va a gustar, pero también es una manera en la cual Dios construye una vida de fe en nuestras vidas, es a través de las pruebas y las tribulaciones. Pedro nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7 esto. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Lo que está diciendo Pedro es que las pruebas hacen que también nuestra fe madure. Las pruebas hacen que también nuestra fe se desarrolle. Las pruebas hacen que también nuestra fe se fortalezca. Estos dos ciegos pudieron haber hecho muchas otras cosas. Pudieron haberse quejado cuando vieron a Jesús. Pudieron haberle dicho, ¿por qué nosotros, Señor? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Pero aún en medio de sus circunstancias, aún en medio de su ceguera física, ellos creían que Dios tenía el control. Ellos creían que Dios podía obrar en sus vidas. Si tú estás pasando en estos momentos por pruebas, tribulaciones, mantente firme y Dios va a hacer de ti una persona con una fe fuerte. Mantente firme y Dios va a permitir que tu fe madure y que tu fe se desarrolle. Dios te hace la misma pregunta hoy a ti. ¿Crees que yo puedo obrar en tu vida? ¿Crees que yo puedo transformar tu vida? ¿Crees que yo puedo dar esperanza a tu vida? ¿Crees que yo puedo cambiar las circunstancias de tu vida? Es la misma pregunta que les dijo a esos dos ciegos. Te la hace hoy a ti. Yo espero que podamos responder todos como esos dos ciegos. Sí, Señor. Y que entonces Jesús pueda tocar nuestras vidas, tocar nuestras familias, tocar
las circunstancias por las cuales estamos pasando, tocar nuestros cuerpos y decirnos que se haga con ustedes conforme a su fe. Y que entonces podamos ver cosas grandes y milagrosas en nuestras vidas. Porque es un milagro tener paz en medio de las tribulaciones. Porque es un milagro ver cómo Jesús puede cambiar familias y cómo Jesús puede cambiar tu familia. Porque es un milagro saber que Dios te puede sanar físicamente y lo puede hacer. Confía en Él. Confía en que Dios tiene el control y que podamos responder todos: sí, Señor, creemos en que tú puedes sanarnos. Dios te bendiga y Dios quiere que desarrolles tu fe. Dios quiere que construyas una vida de fe fuerte en Él.